Nada. Buenas tardes a todos. Los saluda Francesca del Perú Green Building Council. Vamos a esperar 2 minutos más para que terminen de conectarse todos los profesionales inscritos al webinar del día de hoy. Antes que nada, quisiera pedirles por favor que me reconfirmen que pueden escuchar, bueno, en este momento no, pero que podían escuchar la música de intro y que ahora me pueden escuchar correctamente. A los que no, por favor, también háganmelo saber para con el equipo de Perú GBC poder solucionar el problema. Son las 4:05, 4:07, 2 minutos más, arrancamos.
Hola. Hola. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar de esta tarde. Primero, algunas recomendaciones para asegurarnos de que el webinar sea lo más fluido posible. Por favor, mantener sus cámaras y micrófonos apagados para evitar cualquier interferencia. Los únicos que podrán tener los micrófonos prendidos y las cámaras también serán nuestros expositores del día de hoy. Todas las consultas, dudas, comentarios que tengan, por favor, háganoslas llegar por el chat box que está a su derecha, un signo de conversación o un globo de conversación en donde acabo de escribir por acá. Vamos a asegurarnos de estarlas leyendo y poder absolverlas hacia el final de las presentaciones. Ya saben, como es el nombre del evento del día de hoy, desmintiendo los mitos de las energías renovables, cualquier mito que quisieran que desmintamos al final de esta presentación, también nos la pueden hacer llegar por acá, por el chat box. Y finalmente, esta sesión va a ser grabada y la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. En un minuto les voy a compartir el link a nuestro canal de YouTube en donde van a poder encontrar este y otros webinars y poder compartirlo, ver otros webinars o tal vez hacernos llegar su interés por otros temas. Pero bueno, sin más, quisiera empezar agradeciendo a nuestra empresa miembro, Caral Soluciones Energéticas, y a todo su equipo por habernos ayudado y coorganizado este evento con nosotros. Creemos que va a estar buenísimo. Es un tema que hemos tocado varias veces, energías renovables, pero realmente nunca hemos tocado los mitos, nunca hemos hablado de todas esas cosas que muchas veces creemos, pero que son mitos, que realmente no son de esa manera. Nos han hecho llegar muchos de ustedes algunos de sus mitos. Sabemos que durante esta presentación también surgirán nuevos mitos y estamos listos para absolverlos. Pero bueno, quisiera empezar dándole la bienvenida a Guillermo Velarde, quien es director gerente de Caral Soluciones Energéticas y venimos conversando sobre este evento ya hace bastante tiempo y quien va a dar inicio a la presentación el día de hoy. Guillermo, la sala virtual es tuya, puedes compartirnos tu presentación y podemos dar inicio a la parte de presentaciones del webinar. Gracias, Francesca. ¿Me escuchas, correcto? Te escucho perfectamente, Guillermo. Excelente, excelente. Bueno, primero que nada, agradecerte a ti y a todo el grupo de Perú, a Green Building Council, en la organización de este webinar. Te voy a pedir que por favor le des el acceso a Emilio, quien es el que va a presentar, para que pueda poner su pantalla. Perfecto. Listo, muchísimas gracias. Bueno, como decía, agradecerles. Y los ponentes principalmente ahora, pues soy yo, Guillermo Velarde, director gerente de Caral Soluciones Energéticas. Conmigo, con nosotros, va a estar también Emilio Grandi, que es nuestro ingeniero de proyectos y servicios. Y también tenemos un invitado especial, el señor César Vega Medina. Él es director y cofundador de Ticatani Market, el primer y único, creo yo, mercado sostenible en el Perú.
César ha tenido la gratitud de poder compartir con nosotros algunas de sus experiencias como parte de la visión que tiene Ticatani, visión de sostenibilidad. Él ha trabajado en varias empresas relacionadas al sector eléctrico, entonces tiene un conocimiento muy amplio de este tema, pues, y ahora en este emprendimiento él y su equipo están orientando esto al mercado sostenible, ¿no? Y ellos han puesto paneles solares con nosotros y nos va a comentar también su experiencia. Entonces, entre los tres vamos a llevar el tema del día de hoy. Como lo mencionaste, Francesca, son los mitos de las energías renovables. Existen muchos mitos y realmente nosotros como empresa dedicada a esto recibimos preguntas de todo tipo. En todo momento. La gente tiene muchos cuestionamientos sobre la tecnología, sobre los ahorros, la implementación y muchos temas más. Y cómo es de que estos se pueden lograr o no, ¿no? Lamentablemente, en el Perú no hay todavía una regulación de generación distribuida que permite inyectar a la red cualquier excedente de energías renovables que uno pueda generar de autoconsumo. Y eso ha hecho pues de que estas tecnologías no proliferen mucho todavía comparado a como sucede en otros países, ¿no? Definitivamente estamos ahí un poco quedados comparado a Chile, Colombia, México, inclusive, bueno, Brasil de todas maneras, ¿no? Argentina. Entonces, pero ya está por venir. En cualquier momento eso viene y definitivamente va a disparar mucho este tema y vamos a empezar a ver paneles solares más seguido en más casas, comercios e industrias, ¿no? Entonces, la idea es desmentir algunos de estos mitos y poderlos compartir con ustedes. Siguiente pantalla, por favor. Listo. Primero le voy a mostrar, les voy a hablar un poquito de nosotros, quiénes somos como empresa. Somos una empresa peruana, con operaciones en todo el territorio nacional. Tenemos un staff de profesionales con años de experiencia en lo que es las energías renovables, en el sector energético, y contamos con un know-how muy interesante en implementación de proyectos con tecnologías renovables, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero, ¿no? Nuestro core business es la aplicación de estos sistemas de generación distribuida en el sector residencial, comercial e industrial principalmente. Y vamos a hablar de estos mitos y cuando hablemos de los mitos lo vamos a hablar con información real, con casos reales y con data precisa, ¿no? En estos años que tenemos operando hemos logrado relaciones comerciales con fabricantes de primer nivel, ¿no? Y los cuales, la mano con ellos, pues, desarrollamos nuestros proyectos y nos ayudan mucho también a todo lo que es el soporte especializado en cada una de estas ramas, ¿no? Les agradecería, por favor, si pueden silenciar sus micrófonos. Por ahí veo uno que está abierto. Muchas gracias. Siguiente pantalla, por favor. Listo. Entonces, es importante entender el concepto de generación distribuida, ¿okay? ¿Qué es la generación distribuida? Básicamente es la generación de energía eléctrica, ya sea en pequeña o mediana escala, en el mismo lugar o muy cerca al consumo, mediante el empleo de tecnologías renovables, no convencionales, o inclusive hasta gas natural. Con esto se mejora la fiabilidad y la calidad del servicio eléctrico y, como les dije, estamos enfocados en los clientes industriales, comerciales y edificaciones. Algunos ejemplos de generación distribuida, obviamente la energía solar, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Uno mismo genera su propia electricidad para su autoconsumo, ¿no? Pero existen otros tipos de generación también, como puede ser la eólica
o puede ser la microhidráulica, e inclusive hasta la cogeneración, que es la generación de calor y electricidad a partir de una fuente externa, ¿no? Todas estas tecnologías se les conoce como generación distribuida, ¿no? En lugar de abastecerse energéticamente desde una central eléctrica muy grande, lejana en algún lugar del país, pues uno mismo genera su propia electricidad y cubre parte o toda su consumo, ¿no? A eso se le conoce como generación distribuida. Siguiente pantalla, por favor. Listo, quería compartir con ustedes también algunos de los proyectos que hemos desarrollado en estos 2 últimos años. A pesar de ser años de pandemia, hemos tenido la suerte de que muchos clientes han confiado en nosotros y hemos desarrollado algunos proyectos en muchos segmentos, no solamente en el área residencial, sino también en el área comercial, educativa e industrial, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, en la parte superior derecha, unos paneles solares que se instalaron en el Cusco para la Universidad Nacional San Antonio Abad. Al lado derecho también tenemos, donde están ahí los ingenieros con sus cascos, tenemos una instalación industrial que se realizó en Ñaña a un cliente industrial bien conocido. A mano izquierda tenemos una instalación izquierda superior, una instalación off-grid, que fuera de red. Vamos a explicarles también un poco los tipos de instalaciones que existen. Si bien el objetivo de este seminar son este webinar son los mitos, sabemos que siempre nos acompañan gente que por primera vez está escuchando de esto y vamos a aprovechar también para hacer un 101 de lo que es la energía solar y los componentes muy rápidamente sin entrar mucho en detalle, ¿no? Y en la parte inferior izquierda tenemos también una instalación realizada en Luz del Sur, en Chacarilla, en su sede principal. También esta es una instalación conectada a red. Siguiente slide, por favor. Otros de los proyectos que hemos estado realizando en los últimos meses, en el sector finanzas también, de la mano con Te Gestiona. Hemos realizado proyectos en Arequipa, en agencias del BCP. También hemos hecho proyectos en Lima, para el Scotiabank y para el Interbank. Como ven, ahora hay poco a poco las empresas de grandes, digamos, conglomerados, ya sean internacionales o nacionales, están poco a poco haciendo pilotos de este tipo de tecnologías porque definitivamente es el camino, ¿no? Es el camino. Muchas de estas empresas, algunas de ellas pertenecen a un conglomerado internacional y ven de que esto ya se está desarrollando en muchos de los otros países donde operan, y en el Perú pues ni se habla de esto todavía, ¿no? Pero poco a poco ya están empezando a hacer pilotos, a entender la tecnología, a ver cómo funcionan los beneficios, ¿no? Los beneficios no solamente desde el punto de vista de sostenibilidad, sino también los beneficios económicos, ahorro en la facturación, a entender también el tema de mantenimiento, ¿no? En qué consiste el mantenimiento, qué tan complicado es o qué tan fácil. Entonces, es bueno ver que empresas de este tipo se están poco a poco empapando de estas tecnologías, ¿no? Bueno, eso es la parte introductoria de quiénes somos nosotros. El siguiente slide, por favor. Ahora le voy a dar el pase a César. Como les comenté, César va a compartir con nosotros la visión que tiene Ticatani Market desde el punto de vista de sostenibilidad, cómo ellos han enfocado su empresa y lo que están haciendo ellos para poder, digamos, trabajar en ese sentido, ¿no? Te agradecería, Francesca, si por favor le das el pase a César. Gracias. Listo, Guillermo. César, ¿ya tienes el pase para ser presentador? Gracias. Gracias, César. ¿Ya se está viendo? Todavía.
Sí, vemos toda tu pantalla ahorita. A ver, un ratito. Ya, entonces, voy a... Bueno, un poquito, nosotros, bueno, primero, antes de nada, gracias por la invitación. Les vamos a contar un poco nuestra historia y cuáles fueron las motivaciones que, digamos, derivaron en dar ese paso en nuestro camino de sostenibilidad, ¿no? Nosotros empezamos en 2015 como un market físico en San Borja. Básicamente, el objetivo es promover vida saludable, pero, digamos, desarrollando el comercio local. Ese es básicamente el objetivo central de nuestra filosofía, ¿no? Promover una vida saludable desarrollando el comercio local. Entonces, esta última frase, desarrollar el comercio local, tiene mucho que ver con sostenibilidad, ¿no? No hay nada más sostenible que promover el comercio local, ¿no? O sea, no tiene sentido, digamos, comprar algo que lo puedes producir localmente por un tema de huella de carbono, ¿no? O sea, digamos, si puedes hacerlo acá y puedes venderlo acá con una muy buena calidad, pues hazlo. Y para eso un poco Tecatani ofrece su plataforma, ¿no? Nosotros priorizamos mucho el micro y el pequeño productor. Entonces, ese modelo de negocio llamó la atención y el año 2020 Google se interesó en el mismo y nos hizo un premio. Y básicamente es un videito que digamos, resume un poco nuestra filosofía, ¿no? Espero que pueda salir bien. Y teníamos pues una responsabilidad, y era pensar en todo, pensar desde el punto de vista de los trabajadores ¿Ah? la puerta a todo. No queríamos esto. El COVID acelera. Pudimos tirarle al comercio electrónico. Esa fue satisfactorio, porque con el pasar de los meses, Listo, entonces, eso fue un poco
premio, digamos, porque fuimos elegidos un caso de éxito por Google en Perú, junto con un caso en Argentina y otro caso en México, ¿no? Y lo que le interesó mucho fue el modelo de negocio, ¿no? De hecho, cuando ya esto se estaba haciendo, digamos, bueno, cuando ya prácticamente se lanzó, porque este video se lanzó en octubre del año pasado, nosotros en noviembre estábamos instalando las celdas solares, ¿no? Eso les sorprendió más aún a ellos, pero ya el video ya había sido realizado, ¿no? Pero un poco, ¿por qué dar ese paso, no? ¿Por qué, digamos, estimular, digamos, la sostenibilidad de esa manera? Primero, para ser coherentes, ¿no? Bueno, por un lado, promovemos el comercio local, pero por otro lado tenemos que hacer algo más, ¿no? No solamente pensar, digamos, en reusar, reducir, reciclar, sino también en ver cómo la energía puede ser consumida de una manera más limpia, ¿no? Nosotros en nuestro país tenemos una matriz, vamos, más o menos 50-50, ¿no? 50% alimentada por combustibles fósiles, bueno, principalmente gas natural, y el otro 50% es hidroeléctrico, ¿no? Entonces hay una huella de carbono ahí importante, y la idea es ver cómo eso se puede ir reduciendo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros lo puede lograr. Definitivamente consideramos que es así. Entonces, déjenme mostrarles algunas noticias, por ejemplo, ¿no? Esta es una noticia de ayer, ¿no? Que indica que el cambio climático, pues América Latina será una de las regiones más afectadas, ¿no? Esto es una noticia de ayer, no es ni de hace un año ni hace meses, es de ayer, ¿no? Entonces, estamos dentro de una emergencia climática, ¿no? O sea, quien quiera negarlo, pues, digamos, tarde o temprano va a chocarse con la realidad. Entonces, en este contexto, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos contribuir, al menos con una pequeña porción, ¿no? ¿Qué puede hacer uno que esté al alcance para poderlo mejorar, ¿no? Esto, por ejemplo, es cómo digamos, el CO2 se ha ido acumulando, ¿no? Entonces, chequen desde el 2019 hasta desde 1919 hasta el 2019, o sea, 100 años de información, viene todo el CO2 que se ha ido virtiendo, si se quiere decir, en la atmósfera, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, el mundo ya no puede procesar más CO2 de lo que puede realmente procesar, ¿no? Entonces, tenemos una situación que está complicada, ¿no? Eso, por ejemplo, es otro video que resume 800.000 años y, digamos, definitivamente, pues, nuestra acción está generando un problema global, ¿no? Entonces, la cantidad de CO2 que se está emitiendo en la atmósfera está contribuyendo definitivamente con el calentamiento global, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser un agente de cambio, ¿no? Porque acá no podemos mirar al costado, ¿no? O sea, de hecho, Perú creo que produce 0.3% de todo el CO2 que se produce en el mundo, pero podemos ser tan igual afectados como el que más lo produce. Lamentablemente es así. Entonces tenemos que, digamos, desarrollar primero una conciencia de que lo que se viene es muy complicado, ¿no? Y bueno, si por un lado vemos CO2, pero por otro lado podemos ver deshielo, ¿no? De la Antártida, por ejemplo, en este caso, ¿no? Acá ni siquiera son 100 años, acá son 19 años, ¿no? Entonces son 149.000 toneladas, o no, 149 millones de toneladas al año. Esta es una información de la NASA y igual te quedarle, ¿no? O sea, tenemos que hacer algo. Nos podemos quedar con los brazos cruzados y decir, bueno, no es mi problema, ¿no? Pero el problema es que cuando sea el año 2040, 30 o 50, los que tenemos hijos
no vamos a tener a dónde reclamar, ¿no? Más bien nos van a reclamar a nosotros porque no hicieron nada, ¿no? Si la situación estaba tan clara, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero eso es lejos, ¿no? No es cercaní. Esto es una región que estaba cubierta completamente de hielo en Bolivia y era una zona de esquí, ¿no? Miren cómo está ahora, ¿no? Entonces, la situación realmente está complicada, está grave y como ya lo han escuchado en muchas informaciones, pero a veces este tipo de noticias no pasan de ser a veces anecdóticas, más nos distraemos con otro tipo de noticias, pero estamos en una emergencia global, ¿no? Para pasarles este último videito, ustedes saben que hace un poco más de 2 meses nomás se tuvo pues inundaciones en Alemania, en Holanda, ¿no? Entonces el tema es global, está en nuestra cara, digamos, esto es China, por ejemplo, ¿no? Y cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio, ¿no? En el caso de Ticatani, digamos, logramos 1.3 toneladas desplazadas a la fecha. Será pues ridículo tal vez, pero si todos contribuyéramos, digamos, creo que la cosa podría cambiar de manera muy importante, ¿no? De hecho, el mensaje mundial es: hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para reducir el impacto, ¿no? O sea, la cosa está bien complicada, yo la veo porque, digamos, sigo a muchas, de alguna manera, agencias, y hay cosas que tal vez no recabamos en su emergencia, pero por ejemplo, ¿no? Esto que menciona el secretario general de la Organización Mundial del Clima es: el cambio climático está aquí y ahora, ¿no? Entonces, no lo está diciendo alguien que, no sé, pues por ahí cree en alguna cosa, lo está diciendo con una base científica importante, ¿no? Entonces, tenemos un problema, ¿no? Pero nosotros podemos ser la solución, ¿no? Y el problema está en todo lado. En todo lado. Lamentablemente, tenemos que entender de que no tenemos un planeta B, ¿no? Y digamos, pero así como, digamos, está en todo lado, podemos también ser agentes de solución, ¿no? Por ejemplo, esto es California, ¿no? Creo que es el 4 de agosto, ¿no? Este mes, ¿no? Fue un pueblo incendiado, ¿no? 7.000 personas tuvieron que ser evacuadas, ¿no? Entonces, realmente la situación no es para mirarla de costado, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos va a tener impactos. Entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo, podemos cambiar la situación. De hecho, ya el informe que emitió la ONU hace un lunes, me parece, ya fue concluyente, ¿no? El cambio es irreversible y tenemos que hacerlo, más bien lo que tenemos que hacer es mitigar el impacto que va a venir. Entonces, esto por ejemplo es Perú, ¿no? Entonces creo que evidente, no estamos en un tema y hay que ver qué hacemos, ¿no? Nuestro sueño como Ticatani es, digamos, lograr que sea una filosofía de negocio, ¿no? La sostenibilidad ya no es una aspiración, ¿no? Como lo mencionaron, yo he trabajado en varias empresas muy, muy grandes y cuando uno hablaba de sostenibilidad, siempre te decían, bueno, ese es un nice to have, ¿no? O sea, es una aspiración, ¿no? Pero yo creo que ya no es una aspiración, ¿no? Es una obligación para hacer negocios, porque después, ¿con quién te vas a quedar haciendo negocios, pues, si todo se quema, ¿no? Entonces no tiene sentido pensar de una manera
muy sesgada, ¿no? De hecho, van a tener que cambiar muchas costumbres y sobre todo alimentarse también saludablemente tiene que ver con una de ellas, ¿no? Y yendo al tema de la salud, por ejemplo, ¿no? Estamos con un problema también de salud pública por la manera como comemos, ¿no? Así como nuestro planeta está enfermo, nosotros nos enfermamos por la manera como comemos. Entonces los sistemas de alimentación tienen que ver mucho también con el cambio climático. Por eso que un poco nuestro foco es ese, ¿no? O sea, ofrecer, digamos, productos más saludables que a la vez contribuyen con un mundo más sostenible, ¿no? En Perú, por ejemplo, tal vez estas cifras les pueden sorprender, pero es así, ¿no? Más de 9 millones de personas tienen alguna intolerancia nutricional, ¿no? Diabéticos, celíacos, intolerantes a la lactosa, ¿no? Y de hecho, 1 de cada 3 es en Perú, ¿no? Entonces, estamos en una situación también de salud pública complicada. Y si esto se está comenzando a difundir cada vez más, es porque ha sido muy costoso para todos los países el impacto que ha tenido la pandemia por tener a sus poblaciones pues con problemas de alimentación, ¿no? Y de hecho pues hay que sacar las cuentas y decir, oye, el impacto hubiera sido tremendamente menor si hubiera tenido a una población más saludable. Entonces mejorar tu nutrición es lo más saludable y rentable que uno puede hacer, ¿no? Entonces, esa es un poco la filosofía, ¿no? Tenemos una sola vida, tenemos un solo planeta, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para que esto sea más sostenible, ¿no? Entonces, hay que vivir saludable, hay que vivir sostenible, ¿no? Entonces, eso es un poco la visión, ¿no? Y de hecho, pues, nuestro sueño futuro es lograr muchos puntos, digamos, de venta, ¿no? Donde se ofrezca, digamos, productos saludables de microproductores, pequeños productores, e inclusive alimentados con celdas solares, ¿no? Eso sería, pues, como que un grado de sostenibilidad perfecta, ¿no? Y Miraflores, que es donde están nuestros paneles actualmente, ya a la fecha, como les dije, acumuló 1.3 toneladas, ¿no? Podemos ingresar a la web, por ejemplo, voy a ver si entro a la web por acá. Ojalá pueda entrar a la web. Y es muy simple digamos, de lograr no lo puedo entrar ahorita, pero bueno, es muy simple de remotear la información y revisar lo que se tiene en ese momento. La instalación es una instalación de 8 paneles, calculado más o menos para desplazar, o bueno, alimentar más o menos el 60% de la carga instalada. Y desde el 28 de noviembre que se instaló el año pasado, a la fecha ya hemos acumulado un poco más de 1.3 toneladas de CO2, ¿no? Desplazadas. Como les dije, es poquito, pero imagínense si lo hiciéramos un montón de personas, ¿no? Entonces eso pues cambiaría mucho las cosas. De hecho, digamos, nuestro sueño es lograr una cantidad tal de locales que eliminemos 1 tonelada de CO2 diaria, ¿no? Entonces ya eso ya comienza a acumular y somos agentes de cambio, ¿no? En este mundo pues que nos compromete a todos, ¿no? A veces no lo entendemos así, a veces pensamos que nunca nos va a tocar, pero ¿y qué tal si ya estamos envueltos en el problema, ¿no? Entonces, eso es un poco nuestra filosofía, nuestra visión y nuestra meta es, como les dije, pues lograr 1 tonelada diaria de CO2 desplazada, ¿no? Eso yo lo he calculado más o menos, son como más de 370 locales con unas 6 o 8 celdas cada uno, ¿no? Pero en algún momento se logrará, bueno, yo creo que sí, pero es el sueño, ¿no? Entonces, de esa manera pues contribuimos con un mundo más saludable y aunque ustedes no lo crean, un mundo más saludable repercute en nuestra propia salud. Está interconectado plenamente, ¿no?
un mundo más saludable nos ofrece también a la vez una vida más saludable, ¿no? Entonces depende de nosotros, ¿no? Y como dijo pues Guillermo, sí, pues somos el primer caso al menos en Lima, no sé si en el Perú, pero digamos en Lima el primer caso de un market que utiliza celdas solares para, digamos, construir un concepto más sostenible, ¿no? De hecho, nosotros queremos llegar a completar el año, que sería noviembre de este año, y con eso, digamos, comenzar a promover, digamos, que la compra que desarrollen generaría pues un desplazamiento de CO2. Van a ser gramos, de hecho, ¿no? Van a ser gramos por cada compra, pero cada compra va a contribuir con un granito, ¿no? Con un, como dicen, con un grano de arena, ¿no? Pero con un grano de arena, digamos, todo el tiempo, muchas personas podríamos ser montañas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea final, ¿no? Y agradecerles por por la, digamos, invitación, ¿no? Para poder exponer, ¿no? Entonces, gracias y bueno, no sé si hay alguna pregunta, consulta a su disposición. César, muchísimas gracias por compartir con nosotros no solamente tu visión, la visión tuya, de tus socios en tu empresa, sino también mostrarnos un poco y tratar de crear conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Como han mostrado tus videos, las tendencias que muestras, pues el camino no se ve bueno para nada, ¿no? Entonces, el hecho de que haya empresarios con la visión que tú tienes, realmente hace un cambio, ¿no? Al igual que organizaciones como Perú, Green Building Council también realmente hacen un cambio porque promueven este tipo de edificaciones sostenibles, edificaciones verdes, que es pues algo que deberíamos todos impulsar, ¿no? Se sabe de que los edificios son responsables del 40% de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Solo los edificios, 40%. Cualquier estructura que nosotros vemos, casas, edificios, hangares, ¿no? Es responsable del 40%. Entonces, imagínense si cada uno de estos edificios, empresas, comercios, empiezan pues a hacer lo que ustedes han hecho, ¿no? Poner algunos paneles, realmente hace diferencia, ¿no? Cambiar focos por focos ahorradores, reciclar, reusar. Es tan fácil hacerlo, implementarlo, es fácil. Simplemente hay que animarse y empezar, porque eso va a dar el cambio, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Francesca, por favor, si puedes darle nuevamente el pase a Emilio. Gracias. Gracias a ti. Por supuesto, Guillermo. Emilio, ya tienes el rol de presentador. Listo. Acá podemos ver los paneles que se instalaron en Ticatani, en el local de Miraflores. Se ve una hilera nomás, pero en realidad son dos. Tienen 8 paneles ellos. Y bueno, imagínense, 1.3 toneladas de CO2 con solo 6 paneles, nada más, ¿no? Entonces, es algo pues que deberíamos todos tomar conciencia y empezar a implementar esto como una manera de sostenibilidad en nuestros hogares, en nuestros comercios e industrias. Bueno, ahora vamos a pasar con Emilio, quien nos va a dar un pequeño 101 de las energías, de la energía solar, ¿no? Muy rápido, nada técnico. Nos va a explicar algunos de los componentes principales de cada uno de las instalaciones fotovoltaicas, así como los tipos de instalaciones que hay, para tener un poquito, entender un poco en qué consiste.
y con eso ya pues pasar a los mitos, ¿no? Que es lo que nos trae el día de hoy. Muchas gracias. Emilio, por favor. Muchas gracias, Guillermo. ¿Qué tal con todos? Buenas tardes. Yo soy Emilio Grandi, ingeniero de proyectos y servicios de carácter de energéticas. Como les comentó Guillermo, antes de hablar de los mitos de energía solar, vamos a ver primero los componentes básicos de un sistema fotovoltaico solar para, en base a eso, poder hablar de los mitos con más conocimiento del tema. Entonces, vamos a comenzar con el primer componente, que son las celdas fotovoltaicas. Las celdas fotovoltaicas son los elementos principales del sistema fotovoltaico que permite captar la energía que viene del sol. Estos paneles, o módulos fotovoltaicos, como lo prefieren llamar, vienen en varios tipos, de diferentes tecnologías que han surgido con el avance del tiempo, desde su creación en los años 50, 60 hasta el día de hoy. Vemos que están los monocristalinos, policristalinos, los de celda completa, los de celda partida, etc. La diferencia entre uno y otro está primero en la eficiencia que tiene cada uno de estos paneles, y segundo, en cómo reacciona ante diferentes fenómenos, como las sombras. Cuando uno va a instalar paneles solares, tiene que tener en cuenta la ubicación en el globo, para ver cuál es la inclinación adecuada de estos paneles para que estén orientados hacia el sol, y se tiene que ver también la ausencia de sombras. Si hay algún edificio muy alto al costado, se hace difícil instalarlos. Si hay algún poste o reja, también se hace medio complicado instalarlos, porque esas sombras van a generar pérdidas al tapar a la luz del sol y, digamos, al cortar el camino que sigue la electricidad a través de las diferentes celdas. En algunos lugares del país o en el mundo también se tiene que tener cuidado de la nieve para sacarlo una vez que ha caído, y también poner una estructura que pueda soportar el peso. Eso es lo principal de los paneles fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos producen electricidad en corriente continua, que es similar a la de las pilas. Sin embargo, la que nosotros utilizamos en nuestras casas, la que viene de la red pública, es corriente alterna, que es la que alimenta computadoras, la que alimenta licuadoras, la que alimenta motores, etc. Entonces, el elemento que convierte la corriente continua de los paneles en la corriente alterna que utilizamos se conoce como inversor, que es el que ven en sus pantallas. El inversor, como dice, convierte la energía generada por las placas, por los paneles, por los módulos fotovoltaicos solares en electricidad que se puede utilizar. Esos inversores se conectan a la red pública y se sincronizan con ella de tal manera que una misma instalación puede recibir energía tanto del inversor como de la red pública a la vez. Más que sustituir a la red pública, la complementa en la mayoría de aplicaciones. Los inversores también tienen diferentes marcas con diferentes tecnologías, diferentes rendimientos. Hay para todas las presentaciones, hay inversores monofásicos, inversores trifásicos de 3 hilos, la conexión en triángulo, inversores trifásicos para 4 hilos, la conexión en estrella, y cada uno tiene diferentes compatibilidades. Casi todos ofrecen la posibilidad de monitoreo remoto. ¿Qué significa esto? Que permite ver a través de internet la producción en tiempo real y el histórico. Esto lo vamos a ver también más a detalle en las siguientes diapositivas. Los paneles tienen que ir montados en estructuras especiales para ellos, que son esas estructuras de montaje que ven aquí, en donde los paneles se pueden poner en vertical o en horizontal, dependiendo de cada instalación en particular, y casi siempre con un ángulo que en el Perú es entre 10 y 15 grados, orientado en nuestro hemisferio, en el hemisferio sur, orientado hacia el norte. Con esta orientación, los paneles aprovechan la máxima energía solar que ellos disponible durante todo el transcurso del año. Esas estructuras también les permite soportar diferentes cargas. Por ejemplo, cuando hay nieve, que no es en todos los lugares, pero en donde hay, pues les permite soportar la nieve, entre otros.
hay estructuras altas que son útiles cuando tienes un techo que está rodeado de muros, tienes estructuras planas para algunas aplicaciones especiales o para cuando tienes un techo a dos aguas, lo pones con estructuras de ángulo para aprovechar el ángulo propio del techo. Y tienes esas estructuras súper interesantes que son las tipo carport, en donde si uno tiene estacionamiento, si tiene digamos, un espacio disponible, no hay muchos edificios al costado, en lugar de poner un techo normal para tapar a los autos de la lluvia, de lo que le pueda caer, puedes poner paneles solares y no solo estás dando sombra, sino que estás aprovechando la misma área para dos cosas. Para el estacionamiento propiamente dicho y para la generación de energía eléctrica local. Entonces, ese tipo de estructuras carport son muy beneficiosas para los clientes. Las estructuras mayormente son de aluminio, lo cual las hace muy accesibles para el público y permite, digo, disminuir los costos de la instalación en general. Como les comentaba, los inversores suelen venir con un sistema de monitoreo. En el monitoreo que se puede ver los datos de la instalación, la potencia instalada, y aquí se ve la curva de producción solar durante el día. Se ve como a partir de las 6, de las 7 de la mañana comienza a salir el sol y se ve cómo va subiendo hasta llegar a las horas importantes de mayor radiación solar, entre las 2 y las 2 más o menos. Y luego una vez como desciende hasta las 7, 8 de la noche, dependiendo de la localidad y de la época del año. También se ve, como les comentaba, el histórico. Cuál ha sido la generación durante los días anteriores, lo cual nos permite tener bien controlado nuestro sistema fotovoltaico, lo que se ha generado y por tanto lo que hemos ahorrado. La energía que generan los paneles solares, como les comentaba, complementa a la de la red y, digamos, la sustituye en parte, permitiendo ahorros en el recibo eléctrico, que es la principal razón por la que los clientes buscan esos sistemas fotovoltaicos, además de los beneficios medioambientales, que son la reducción de emisiones de CO2 en principio y el uso de energías verdes. También, dependiendo del sistema de monitoreo, se puede ver cuál es el ahorro monetario y cuáles son las emisiones que se han dejado de producir a causa del uso de las energías fotovoltaicas. Algunos también ofrecen un poco de monitoreo de las condiciones para saber más o menos qué día va a generar tu panel y qué no. Entonces, estos componentes que mencioné anteriormente son los que corresponden con sistemas típicos, pero sin embargo hay algunos sistemas que pueden tener almacenamiento de energía para usarlo, por ejemplo, durante la noche, y cuando se usa esto, se prefiere los sistemas de almacenamiento con baterías de litio. Esas son el almacenamiento de energía con baterías de litio. Es una tecnología que cada día está siendo más popular porque permite ahorros interesantes, sobre todo para clientes que tienen tarifas diferenciadas en hora punta y hora fuera de punta. Algunos de ustedes deben tener algún negocio o conocen a alguien que tiene un negocio en donde tu tarifa dice BT3, MT3, algo así, y ven que les cobra un HP, un hora punta y un FP fuera de punta. La energía consumida en horas puntas entre las 6 y las 11 de la noche es considerablemente más cara que la energía en fuera de punta para este tipo de clientes. Entonces, ¿qué hacen algunos? Ponen paneles solares, durante el día toman toda la energía del sol posible, la almacenan en baterías y durante la noche la sueltan para no pagar esta energía cara que les viene entre las 6 y las 11 de la noche. Entonces, estas baterías son muy prácticas, se pueden poner varias en un mismo lugar, se pueden poner como se ve en la pared, se pueden poner también sobre el piso, se conectan a los inversores, y son los inversores quienes gestionan cuánta energía usar en cada momento. El usuario, una vez que lo instala y queda configurado por el instalador, no hace nada, se olvida y él solo comienza a percibir los beneficios de la energía solar reflejados en el ahorro en su recibo. Son sistemas completamente automáticos, ellos mismos se protegen de fallas o te avisan cuando ocurre alguna,
Si hay sobrecarga, ellos solitos se desconectan, todo en automático. Para el cliente no hay mayores inconvenientes, no hay mayores gastos más que los iniciales y el mantenimiento periódico, que consiste en mantener limpios los paneles para que el polvo no le quite la producción energética, una revisión de veces del cableado, de las llaves y una revisión anual buscando algún inconveniente que haya ocurrido. Como son componentes todos estáticos, no hay algo que se gaste mucho, el mantenimiento es relativamente sencillo en comparación con otros tipos de sistemas de generación. Entonces, con eso ya conocemos los elementos que conforman un sistema fotovoltaico. Ahora vamos a ver cómo es que estos se organizan. Una de las principales configuraciones de los sistemas fotovoltaicos son los sistemas en red conectados a red, que se conocen como on-grid. En esos sistemas, vemos aquí en la diapositiva, aquí se tiene todo el circuito de generación fotovoltaica. Acá se tiene las cargas, que puede ser una casa particular, un edificio, una instalación industrial, y acá la red eléctrica. Normalmente, uno solo tiene red eléctrica, su medidor y sus cargas. Sin embargo, ¿qué hace la generación fotovoltaica? Como les comentaba, tiene los paneles conectados a un inversor, y ese inversor, que él mismo a veces tiene medidor incluido dentro, brinda energía junto con la red eléctrica, de tal manera que ambos alimentan todos los consumos del local. Al estar aquí la energía fotovoltaica, reduce el consumo en la red y genera los ahorros que les comentaba. Para este tipo de sistemas, tiempo de recuperación de la inversión, el payback, suele darse entre 3, 5, 7 años más o menos, dependiendo de las condiciones del lugar, dependiendo también de la ubicación geográfica. Hay otros tipos de sistemas en los que no hay red pública, por ejemplo, algunas antenas o sistemas de telecomunicación que se encuentran en sitios lejísimos, o sistemas de seguridad que están lejos de cualquier toma corriente, de cualquier corriente cercano. Entonces, allí es necesario utilizar los sistemas aislados de la red, o conocidos como off-grid, fuera de la red. En estos tipos de sistemas se tienen igual los paneles, o un inversor que tiene un controlador incluido, y aquí se usan sí o sí baterías. Se usan tanto las baterías de litio que les comenté, como las baterías de plomo, que son una tecnología más económica, pero que también tiene sus ventajas y sus desventajas. Aún se siguen usando ambas tecnologías en nuestro mercado, más las de plomo. Y este sistema, por su cuenta, abastece toda la energía que necesita la carga. Puede ser una carga pequeña, como una antena, una cámara de vigilancia, etcétera, o algo mucho más grande, por ejemplo, incluso una casa completa. Todo depende, todo se dimensiona a partir de las cargas. Eso normalmente el cliente nos dice, ya, yo quiero usar una licuadora, un televisor, una computadora, celulares, luces. Y nosotros decimos, ya, con lo que tú has dicho, necesitas tantos paneles, estos otros equipos, este inversor. Nosotros te ponemos todos los equipos y te instalamos todo. Entonces, Caral ofrece tanto los servicios para los sistemas on-grid, que son los que hemos visto al comienzo, como los sistemas off-grid, que son para estos lugares que están alejados de la red pública. Incluso se puede ofrecer inversores especiales que tienen la característica de aceptar la red pública si es que en algún futuro esta llega, que a veces pasa. Es un lugar en donde la red pública va a llegar a casi 5 o 10 años, pero quieres estar ahí por mientras, pues usas estos inversores y haces el cambio con el mismo equipo. Ningún problema con eso. Entonces, estos equipos, gracias al avance de la tecnología, se han vuelto muy versátiles y permiten todo tipo de soluciones para los clientes. Ahora, como les comentaba, hay algunos clientes que quieren ahorrar en esas horas fuera de punta, entre las 6 y las 11 de la noche, en donde obviamente no hay sol. Entonces, ellos requieren un sistema que se conoce como híbrido. En el sistema híbrido tienes igual el sistema on-grid que ya hemos visto hace poco, de paneles, inversor y de su medidor propio, que todo alimenta la red junto a las cargas, junto con la red pública. Y adicionalmente tiene un sistema de baterías de tal manera que si hay algún exceso en la generación de los paneles durante la mañana, ese exceso no se pierde, no se disipa, sino que se almacena en las baterías para que en la noche
lo que está almacenado a reemplazar la energía cara de entre las 6 y las 11 de la noche, beneficiando al cliente en el ámbito económico porque se ha ahorrado bastante de energía cara y en el aspecto de medioambiental, porque la energía entre las 6 y las 11 de la noche suele tener mucha más carga térmica de quemar con gases naturales, que si bien es un combustible de pocas emisiones, sigue siendo un combustible, sigue teniendo emisiones. Entonces ya contribuyes un poco a que esas emisiones digamos, dejen de emitirse, vale la redundancia, y disminuye la huella de carbono de tu instalación. Los beneficios de los sistemas fotovoltaicos, como hemos visto, generan su propia electricidad, y esto permite, obviamente, los ahorros. Si tu sistema es con baterías, como el que hemos visto hace poco, podrías incluso tener algunas cargas que en caso de apagón, en caso de que la red eléctrica se vaya, pues algunas cargas dedicadas importantes, una computadora, algunos corrientes importantes, luces, de tal manera que eso no se vaya cuando haya apagón. Entonces con baterías tienes un poco más de independencia energética. Obviamente se logran ahorros en lo que es la factura eléctrica, y esos ahorros pueden variar dependiendo de tu instalación tiene o no baterías. Un momento. Tienes la independencia energética y menos interrupciones, ya que con baterías tienes ese backup en caso de que sea necesario. Se reduce el impacto ambiental y la huella de carbono gracias a con bajas emisiones, como lo hemos explicado en las láminas anteriores. Se acopla a cualquier instalación eléctrica existente, no hay ningún problema, siempre, ¿cómo se llama? Se tenga o no conexión a la red. Hemos visto que cualquiera de los casos, los paneles solares y las tecnologías se adaptan para alimentarlos, para alimentar estas instalaciones, y son sistemas de bajo mantenimiento, versión sencilla, incluso muchas veces los problemas se solucionan de manera remota, entrando en la interfaz de manera remota, simplemente haciendo un par de revisiones y un par de llamadas. Digamos, no es algo que, digamos, vaya a explotar o se malogre un engranaje y haya que ir a cambiarlo, no, nada de eso. Son sistemas que, como son puramente eléctricos, se mantienen funcionando automático. Creo que lo único que se mueve es el ventilador y eso. Entonces, el cliente normalmente lo instala y se olvida hasta que toque mantenimiento anual, que eso lo hay que llamar a alguien para que lo revise íntegramente y detecte cualquier anomalía, que no suelen haber. Es muy raro que un panel presente anomalías. Son sistemas bastante convenientes para los clientes en cuestión de ambiental, económica y de mantenimiento. Son muchos los beneficios que brinda. Entonces, antes de pasar a los mitos, quiero saber si es que alguien tiene alguna duda en ese momento. La puede dejar en alguno de los comentarios. Si es algo corto, podemos responder ahorita. Si no, un poquito más adelante. También los mitos, por supuesto. Emilio, hola. Tenemos varios mitos que nos han llegado por el chatbox. Me imagino que por ahí van a entrar varios más. Así que anímense a los que aún no nos han puesto sus mitos. Pero no sé si quieres absolver de repente 3 mitos ahorita y de ahí seguimos con algunos de los que ustedes también tienen como los comunes. O mira, ¿sabes qué? Mejor vamos con los de ustedes porque estoy sospechando que muchos de los que veo y leo ahorita van a ser mitos de los cuales ustedes ya van a hablar. Entonces, ¿les parece si vemos los de ustedes primero? Sí, ahorita quería ver si había alguna consulta sobre lo que hemos hablado sobre los equipos, pero si hay algunos mitos, mejor vamos avanzando con los que nosotros tenemos, con los 5 que hemos escogido para el día de hoy, y luego de eso vemos los que nos escuchan han puesto. Muchas gracias por poner su mito más bien, y vemos si alguno coincide y ya se ha explicado, o podemos trabajar más en base a lo que hemos hablado hasta ahora. Tengo 3 consultas, Emilio. Bueno, hay algunas más, pero vamos con 3 sobre lo que acabas de explicar ahora. Tengo una consulta que nos hacen con respecto a la ubicación de los paneles solares. No sé si podrías regresar a la foto en donde salía los paneles que estaban utilizados como techo de estacionamiento. Sí, aquí estoy. Ya, perfecto. Nos hicieron 2 consultas con respecto a esa imagen. La primera es si es que debe de haber un porcentaje de inclinación
y lo mencionan por un tema estructural, porque dicen que, bueno, que el panel debería tener una estructura que lo sostenga, por supuesto, pero si es que hay algún porcentaje de inclinación, porcentaje no, sino algún grado de inclinación mínimo o recomendado que deban tener los paneles para ser más eficientes, esa es la primera pregunta. Y segundo, si un sistema de este tipo, como estructuras de montaje con techo para garajes, podría abastecer también a la carga de vehículos eléctricos. Genial. Sobre lo primero, sí, los paneles tienen una inclinación ideal según la latitud en la que se encuentren. Lo normal para para la zona en donde está Perú es que vaya entre 10 y 15 grados. Para las estructuras estáticas, lo comercial es 15 grados y si bien no es el ángulo ideal, porque suele ser a veces 12, 13, como no se aleja mucho, 15 grados es aceptable para ese tipo de estructuras. Lo mejor siempre es revisar, si vas a fabricar una estructura, digamos de cero especialmente para los paneles, lo mejor es considerar en dónde estás y buscar algo de información para cuál es el ángulo óptimo. Pero si vas a trabajar con algo que además es más económico, busca estructuras prefabricadas que ya existen en el mercado de ese tipo carports y buscas a 10 o 15 grados y esas las instalas. Con eso ya estás logrando un aumento de tu producción solar respecto a poner los paneles planos con 0 grados, digamos. Respecto a lo segundo, efectivamente, podría usarse en conjunto con la red para el abastecimiento de vehículos eléctricos. Pones aquí tu alimentador para vehículos eléctricos que se alimenta de la corriente de la red y lo pones en paralelo con lo que ponen los paneles para que digamos, ocurra lo mismo que en una casa, que los paneles complementen parte de lo que consume el carro y alguna diferencia que puede existir, hacerlo con la red pública. Ahora también se puede pensar esto como un sistema off-grid, sin red pública en absoluto, solo los paneles, el cargador de los automóviles y un banco de baterías para poder cargarlos. Eso son las dos alternativas que hay respecto a las estructuras de este tipo carport usadas para la alimentación de vehículos eléctricos. Muchas gracias, Emilio, por absolver ambas consultas. Y luego tengo una consulta que ahonda un poquito más sobre la presentación que has hecho y nos hablan sobre si es necesario siempre tener baterías o se puede tener un sistema solar sin baterías. Ya, cuando tienes una red pública, como es el caso de una casa, una industria, puedes tener un sistema fotovoltaico sin baterías. La única diferencia es que el sistema fotovoltaico no se utiliza como respaldo de la red, o sea, que si hay un apagón y la red pública se va, tus paneles también se van a ir, porque usa la red para sincronizarse y producir en conjunto. Cuando tienes baterías, además de que tienes la opción de usar la energía extra del día durante la noche, también lo tienes como respaldo, se puede programar para eso. Entonces, ambos son diferentes en esa cuestión nomás, pero el resto funciona de la misma manera. Ambos cumplen con cubrir parte del consumo del hospital, bueno, en ese caso del hospital de las cargas, con energía solar y energía de la red. Muchísimas gracias, Emilio. Tenemos una consulta que nos acaba de llegar que me parece bastante interesante y nos dicen aproximadamente cuánta área de paneles solares se necesita para producir una cantidad X de energía y si nos puedes dar un ejemplo y en ese ejemplo pues podrías decir, y por ejemplo, esta cantidad nos serviría para abastecer tanta energía, representa esto en consumo, podríamos, me invento, abastecer 3 luminarias, o para tener una idea más o menos de cuántas luminarias necesitamos para hacer cosas. Vamos a verlo al final mejor después de haber visto alguno de los mitos, porque justo cuando hablamos de los mitos vemos un poco de lo que puede generar unos paneles dependiendo también de la localidad. No es lo mismo un panel en Lima que un panel en Arequipa o un panel en Amazonas. Vamos a verlo mejor al final eso. Más bien al final me repites la consulta, por favor.
Excelente, excelente, te la repito al final. Bueno, entonces vamos con los mitos. Listo, ahora sí, ya que sabemos cuáles son los componentes y las configuraciones de un sistema fotovoltaico, veamos los mitos. El primer mito, que incluso yo lo quería en la universidad, los paneles solares no funcionan en Lima por ser nublada la mayor parte del año. Efectivamente, todos conocen a Lima por su cielo panza de burro, nadie va a negar eso. Y que uno pensaría, hay demasiadas nubes casi todo el año, no funcionan los sistemas fotovoltaicos. Pues resulta que sí funcionan, pero definitivamente lo que entrega al sistema baja. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Por ejemplo, aquí tenemos un caso real que nosotros hemos instalado el año pasado. Tenemos una instalación residencial. Eso es para una casa. Un cliente nos pidió aquí, como se pueden ver, 4, 8, 12, 13 paneles, me parece, para su hogar. Y bueno, se los instalamos, le pusimos los paneles, el inversor, todo correcto, de ningún problema hasta el día de hoy. Y esa es su generación, como se decir de primavera a verano, lo que pusieron los paneles es mucho mayor, se ve como varía, pero siempre está por arriba, cumpliendo con lo que con sus máximos rendimientos. Sin embargo, una vez que comienzan los meses de otoño e invierno, a partir de abril, vemos como la generación desciende. Esto se debe a dos factores. El primero, efectivamente, el cambio de estación otoño-invierno por la nubosidad. Baja la radiación del sol, pero no se pierde por completo. Esto permite que los paneles sigan generando, aunque sea un poco, durante el transcurso de los días. Lo segundo es que, bueno, cuando sea por ubicación, es posible que esos paneles tengan a un polvo acumulado, entonces eso contribuye a las pérdidas, digamos, a la baja producción de los paneles. Cuando nosotros realizamos la evaluación para nuestros clientes, nosotros realizamos simulaciones, modelamos el edificio en 3D, ponemos los paneles encima y vemos cómo afecta el sol y cuánta energía se genera. Nosotros realizamos una evaluación anual, en donde consideramos todo el año, los meses buenos, donde tenemos el sol, donde el cielo es despejado, donde todo es bonito, y los meses no tan buenos, y a partir de eso, con datos sinceros, le mostramos al cliente y decimos, mira, con todo esto, considerando incluso las nubes, la lluvia, todo, tu sistema te va a rendir esto y vas a recuperar la inversión en lo que les comentaba, 3, 5, 7 años, dependiendo de la localidad. Entonces, no es cierto que los paneles no funcionen, sí funcionan, solo que tanto los clientes como nosotros somos claros en decirle, en invierno no hay tanto ahorro, pero se compensa con verano y al final sale rentable aún en Lima, digamos. Imagínense cómo es en Arequipa, por ejemplo, donde está la mejor radiación del país, en Moquegua, sale ahí los beneficios para clientes son mucho mayores inclusive de los que son en Lima, que son buenos dentro de todo. El segundo mito, que algunos creen que los paneles son costosos y no valen la pena su implementación. Antes se podía decir eso, pero ahora con el avance de la tecnología, y ahora que cada vez avanza más rápido, cada vez que los pasos ahora son más grandes, los costos han ido reduciéndose mucho. Ha habido mucha investigación en energía fotovoltaica, y mientras más investigación hay en un tópico, más disminuyen los costos. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, en el 2008 el dólar por watt de un sistema entero instalado estaba alrededor de los $8, y bueno, sí había gente que los pagaba porque les salía a cuenta, y ahora están cerca de los 2, se ha reducido casi a la cuarta parte, casi, digamos, se ha reducido un 70, 75% en 10 años. Y eso aún está en reducción, aún sigue bajando cada vez más. Entonces, como vemos, los paneles, tanto los paneles, en particular como las instalaciones fotovoltaicas en su integridad, cuestan cada vez menos, y como digo, cada año salen más paneles, salen con mejores eficiencias, salen con mayores potencias y ocupando menos espacio por cada watt de panel. Entonces eso permite que los costos sigan disminuyendo y van a seguir disminuyendo.
Como les comento, incluso en nuestro número de clientes se ha visto que cada año hay más propuestas y más proyectos implementados, lo cual es un reflejo de que cada vez más gente interesada en estos proyectos, tanto por su viabilidad económica, por los ahorros producidos, como además de por los beneficios medioambientales que genera y también por la imagen, porque también hay clientes que además de los ahorros buscan un tema de imagen. Ambos criterios se cumplen con los paneles que nosotros instalamos. Tercer mito, la energía solar no es segura y la energía no está desarrollada. Hay gente que piensa que los paneles solares, como los conocemos, es una tecnología reciente, pero como les comenté, la tecnología en realidad existe desde su creación en los años 50-60, y hasta el día de hoy la eficiencia de los paneles ha aumentado muchísimo. Veamos, por ejemplo, esta gráfica, en donde, por ejemplo, en el 60, una celda fotovoltaica logra un 14% de eficiencia, y poco a poco se va subiendo de 15 a 17, 18 hasta el día de hoy, que por ejemplo las eficiencias estándares están entre el 22 y el 30%. En ese intervalo se encuentran la eficiencia de los paneles comerciales, y ya algunos que están en investigación en prototipo ya tienen eficiencia del 44.5%, un salto abismal. Cada vez los paneles son mucho más eficientes, cada vez se pierde menos energía durante todos los circuitos que hay. Y además que ya son muchos años de historia, ya son 60, 70 años de historia de paneles fotovoltaicos. La industria conoce plenamente cómo funcionan, hay empresas totalmente dedicadas a eso, hay empresas que incluso fabrican paneles, inversores, todo fabrican ellos y todo lo integran, y los accidentes, digamos, por energía fotovoltaica son bastante escasos, la verdad. Ocurren por lo general por alguna falla humana, no por falla en los equipos. Entonces, esto muestra que la tecnología está plenamente desarrollada y sigue mejorando cada año que pasa. Entonces, desde ya seguro utilizar paneles fotovoltaicos desde un poco antes, y va a seguir, y cada vez que más pase yo va a seguir siendo mucho más seguro instalarlos. Lo otro interesante es que la instalación es sencilla y no requiere grandes modificaciones en la mayoría de áreas. Por ejemplo, en este caso real, un caso que nosotros también hemos instalado, hemos realizado una instalación de paneles en luz del sur, y ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un techo con muros altos y una columna al medio, y aparte de algunas otras cositas, y aparte de eso estaba lleno de tierra. Pues, como les comentaba, los muritos no son tan buenos amigos de los paneles, más aún si es una columna al medio. Sin embargo, sin tocar los muros, sin tocar la columna, hemos podido poner 16 paneles fotovoltaicos en una estructura alta, y vemos cómo ha tapado simplemente lo que quedaba de columna. Y ahora estos paneles, a través esto baja por el techo, se deja proteger el techo, no hay ningún peligro de fuga de agua. Baja el inversor y eso entra al tablero general de esa ubicación, y alimenta a las cargas de líquido durante las horas del día. Entonces vemos cómo la energía solar es segura, tanto eléctricamente como con su instalación. La instalación de los paneles solares no altera lo que ya existe, solo pone encima las estructuras, y de una manera accesible, de tal manera que ir a limpiarlo es solo subir al techo y realizar la limpieza correspondiente. Entonces, esto muestra lo fácil que es poner y seguro que es poner instalaciones fotovoltaicas en prácticamente cualquier lugar que cumpla las condiciones que les comentaba, libre de sombras, libre de muros altos, porque un muro de 2 metros ya es un poco más complicado poner paneles, etcétera. Un cuarto mito es que la energía solar solo funciona en verano y no en invierno por el tema de las nubes, el frío, etcétera. Pues resulta que un poco similar a lo que pasaba en Lima, en realidad los paneles sí funcionan en invierno, solo que baja un poco el rendimiento. Aquí, por ejemplo, vemos un caso real, una instalación de un cliente industrial líder en su sector, en Ñaña, en Lima. Ahí se le colocaron 18 paneles, y estos generan lo que ven aquí. En este caso, la producción total del panel es toda esta columna, solo que de toda la columna una parte va a la oficina donde se ponen todos los paneles y el resto se distribuye por toda la fábrica. Entonces vemos como igual en los meses de marzo, abril,
que es hasta aquí donde dura el verano más o menos, hasta marzo. La producción fotovoltaica sube, se mantiene y luego recién comienza a descender y de manera tampoco tan drástica. A diferencia de Agua, también es un lugar con pocas nubes, en realidad ayuda un montón. Y vemos cómo la generación solar se mantiene durante el año y esto genera beneficios para el cliente. Otra instalación en donde funciona también en invierno es, en este caso, en la UNSAC. En este caso, nuestro cliente, el UNSAC en Cusco, instaló muchos más paneles y tiene, como ven, sin importar aquí la fecha, la producción se mantiene prácticamente constante. La de agosto se ve así porque estamos a una mitad de agosto. Sin embargo, digamos que se ha producido más del 60% de lo del mes anterior. Entonces, esto muestra que los paneles solares sí funcionan en invierno, solo que dependiendo de la localidad pueden funcionar más o menos. Incluso como ven acá en Cusco, la producción fotovoltaica es prácticamente constante durante todo el año, no hay ningún inconveniente por ese lado. Ahora, el último mito, el mito 5, es que los paneles solares solo funcionan de día. Y efectivamente los paneles funcionan de día, pero como les comentaba, con batería se puede hacer el truco. Les comento. Lo voy a poner la opción. Tengo el láser. Un momento. Esta gráfica aquí es el consumo de la electricidad de un cliente nuestro durante el día. Vemos que, por ejemplo, que esta es una agencia bancaria. A partir de las 8 de la mañana ellos llegan, prenden todos los equipos, aire acondicionado, luces, operan todo el día y a las 6 de la noche se van y listo. Entonces nosotros aquí tenemos la primera alternativa de dimensionamiento. Dimensionamos la curva del panel solar para que esté por debajo de lo que ellos consumen, que es lo normal. Un día se llegó, por ejemplo, el caso de un inversor on-grid sin recorte. Si yo dimensionara más y no usase baterías, en un momento, si yo dimensionase más paneles y no usara baterías, me vería obligado a recortar aquí la producción para que eso no vaya a la red, pero esto me genera pérdida porque pongo más paneles, pero no aprovechar la energía que ellos generan. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Como los paneles solo funcionan de día, yo puedo instalar un banco de baterías para que este extra se almacene y poder usarlo yo en la noche. Y obtengo esta figura aquí, en donde en la mañana mis paneles cubren, como se ve, casi todo el consumo de las horas de trabajo, casi el 80%, así a un poco al ojo. Que libero todo ese excedente del día y abastejo el 20-30% del consumo nocturno. Como les comentaba, esta energía es más cara, entonces aquí el ahorro es considerable. Esos son los beneficios de un sistema con baterías, son más caros porque es un elemento adicional que se adiciona al sistema on-grid que hemos explicado antes, pero genera beneficios en horas en donde la electricidad cuesta más. Entonces ahí el sistema solito se compensa. Se puede dimensionar mucho más grande el sistema de lo que se necesita para clientes industriales que encienden todas sus máquinas en las horas en punta, puedan usar solo la energía fotovoltaica y comprarle menos a la red en esas horas de alto consumo y de alto costo de la electricidad. Entonces vemos que los paneles solares sortean todo tipo de obstáculos, digamos, funcionan en verano y en invierno, funcionan solo con nubes, funcionan en Lima y en Arequipa y en Cusco. Como les comento, son muy versátiles y son una gran alternativa de ahorro energético y de disminución de huella de carbono para todo tipo de industria, para todo tipo de instalaciones. Tengo que quitar esto de aquí. Ya está. Entonces, esos han sido los 5 mitos más comunes que hemos escuchado de nuestros clientes, también de nuestro entorno. Muchas gracias por la atención prestada. Ahora sí podemos seguir con las dudas anteriores y con unos mitos o dudas que desean surgir en esa segunda parte de la exposición.
Muchas gracias, Emilio. De hecho, varias de las dudas que nos han estado llegando acaban de ser absueltas, sobre todo la del clima, ¿no? Qué bueno. Muchas formas distintas de preguntar o de consultar ese mito, de habernoslo escrito, pero en esencia nos lo respondiste, así que muchísimas gracias. Tenemos una consulta y nos dice no sé si sea considerado un mito, pero nos dicen, las termas solares pueden funcionar en la ciudad de Lima. Vemos que se utilizan mucho en Arequipa y en otras ciudades que tienen mucho más calor y sol. Creo que estaba también un poquito relacionado al tema del clima, pero si nos puedes contar un poquito sobre su experiencia, si han tenido experiencia con termas solares quizás o sistemas similares. No, la verdad es que yo no he visto particularmente el tema de termas solares, solo he visto el tema de instalaciones fotovoltaicas. Sí, como Caral en general vemos el tema de termas solares, pero yo en particular no he visto ese tema. Más bien A disculpa ver, por no atender esa consulta. de repente ahí yo puedo complementar un poco. Sí, por Por favor. favor, Guillermo. Sí, la tecnología de las termas solares no es con paneles solares, son con colectores solares. Entonces, físicamente parecieran que son paneles de los que estamos viendo en esta presentación, pero no es. Es una tecnología completamente distinta. Se llaman colectores solares o paneles colectores, pero básicamente lo que son es va como un serpentín interno por donde el agua pasa, ¿no? Y con el sol se calienta. No tiene nada que ver con la tecnología de paneles solares. ¿Por qué se usan mucho en Arequipa, en Cusco? Vemos mucho de estos. Porque ahí hay prácticamente sol todo el año, ¿no? Entonces, los colectores solares para calentar agua sí necesitan sol todo el año para poder ser utilizados, ¿no? Eso es uno, porque obviamente en invierno, digamos, si no hay sol, entonces no se calienta el agua, y si no se calienta el agua, pues te bañas con agua fría, ¿no? Entonces, eso es principalmente. Lo otro también es de que por lo general en provincia siempre va a haber un poco más de espacio en los techos. Los colectores necesitan espacio porque no solamente es el colector, sino también es su tanque de agua encima. Entonces, igual los hemos visto en algún lado en Lima, en Lurín, un poco en las afueras, Chaclacayo, pero no es algo que se utilice mucho, al menos en Lima, ¿no? Por los meses de invierno. Gracias, Guillermo, por el complemento. Tenemos otro mito y nos dicen, ¿es cierto que las baterías tienen que cambiarse exactamente cada 5 o 7 años dependiendo del modelo? Sé que hemos hablado del tema de las baterías, sé que hemos hablado un poco del recambio, pero si podemos regresar un poquito a esa idea sobre el tiempo específico de las baterías. Y hay una pregunta sobre las baterías que creo que sería bueno anexarla a esta consulta, a este mito, y nos dicen, ¿cuál es la batería más adecuada? O sea, el tipo de batería, ¿no? Ya, sobre eso, sobre la primera parte, como les comenté, hay dos tipos de batería. Las baterías de plomo ácido, que son las más comunes para instalar de sufrir en nuestro país, y las baterías de litio. Las primeras baterías te duran más o menos 5 años si es que han sido bien dimensionadas. ¿Qué sucede? Del 100% de capacidad de una batería de plomo, te dura 5 años y lo usas a la mitad. Si solo cada día le tomas 50% de batería y le recargas 50%. Si está en ese ciclo, la batería dura 5 años. Si la descargas hasta 70% de manera diaria, te dura menos, 4, 3 años, y así sucesivamente. Eso es por cómo funciona la química dentro de ese tipo de batería. De igual manera, si solo la descargas hasta un 30%, sí te puede durar unos 7 años, más o menos. Entonces, depende mucho cómo te lo hayan dimensionado. Hay algunos que toman el 100% y dicen, necesitas tanta energía. Toman la batería 100% y va a funcionar tu batería, pero te va a durar unos años antes que comienzas a sentir que ya no te rinde. Entonces ahí tienes que buscar ahí que te lo dimensione bien, con solo ese 50% de profundidad de descarga. Si es así, la batería te dura los 5 años sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, con respecto a las baterías de litio, estas sí te duran mucho más tiempo
y puedes usar el 100% de su energía sin mayores inconvenientes. Entonces, lo único es que te cuesta más, pero como la inversión te dura más, no tienes que reemplazarlas al año 5, al año 3, y puedo usar el 100% de lo que, digamos, de lo que estás pagando, no solo el 50% de lo que estás pagando. Es una alternativa mucho más conveniente para los sistemas fotovoltaicos. Gracias, Emilio, por ahondar en esas dos consultas. Bueno, en ese mito y esas consultas. Tenemos algunas consultas adicionales y nos dicen, por ejemplo, la consulta que tuvimos hace varios minutos, ¿no? Antes de entrar a los mitos, sobre cuánta área necesitamos para producir una cantidad X de energía y qué representa esto en consumo. ¿Cuánta área? Vamos a ver. Un panel de 400... Ah, sí, ¿algo Podemos más? hacer un pequeño ejemplo, o de repente con alguna de las imágenes que tengas podrías ilustrarnos y contarnos cuánto hay ahí, cuánta área fue y cuánto es lo que abastecía. A ver, vamos a ver un ejemplo rápido. Justo aquí tenía una pizarra preparada. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. Vamos a ver dos casos. El primero, un panel de 410 watt pico, y el segundo, un panel mucho más chiquito, de 170 watt pico, que son con los que solemos trabajar. Este tiene algo de 2 metros cuadrados y este tiene algo de 1 metro cuadrado. Este, 1.5 metros cuadrados. Este panel, por ejemplo, voy a hacer un cálculo rápido, un momento. Por ejemplo, este panel, digamos, en un día, te puede generar algo de 1538, redondeando 1540 watt hora de energía durante el día. Y esto equivale, por ejemplo, a ver si lo pongo entre 8 horas y entre focos de 15 watts, focos LED, por ejemplo, más o menos 13 focos LED de 15 watts por 8 horas, más o menos. Entonces, digamos, cuánta energía se produce en 2 metros cuadrados, haciendo el mismo ejercicio para este panel chiquito. Un momento. Eso me da más o menos 640 watt hora, que equivale más o menos. Esto entre... Que esto más o menos son 5 focos en las mismas condiciones. 5 focos LED de 15 watts por 8 horas. Más o menos. Entonces, como te comento, esto varía mucho dependiendo de la localidad. No es lo mismo el panel de 410 funciona en Lima que funcionando en Arequipa, y justamente porque en Arequipa para el mismo año hay más sol. Entonces, estos son números muy representativos, son muy básicos para dar una idea cercana de cuántos focos puede producir cada panel, pues, ¿no? Y más o menos cuánta área te ocupa. Por ejemplo, cuando nosotros queremos instalar inversores de 3 kilowatts que pueden ser útiles para casas, por ejemplo, ahí se pueden utilizar unos 8 paneles, como se utilizó en Ticatani, como lo vimos anteriormente. Para un cliente, para algunas oficinas de bancos, usamos, por ejemplo, más de 16 paneles, y así sucesivamente, dependiendo mucho también de los requerimientos de su cliente, del espacio disponible, etcétera. Entonces, eso espero que les dé una idea de cuánto espacio se utiliza para un porcentaje de energía. Pero igual lo mejor es que cuando quieran poner paneles, busquen a una empresa especializada. En este caso nosotros estamos para esto, y nosotros le podemos dar una primera cotización previo de dimensionamiento, sin ningún costo, sin ningún compromiso,
para que sepan lo que necesita, lo que se puede poner en sus instalaciones. Muchísimas gracias, Emilio. Ya saben, si alguien quiere el contacto de Guillermo Emilio, por favor escríbanos para hacérselos llegar y puedan cotizar con ellos, ¿no? Muchísimas gracias por tener lista la calculadora. Estábamos listos para, para este tipo de ejercicios. Francesca, disculpa, Sí. me he dado cuenta que también tengo acá unas preguntas yo en el chat, no las había visto. Por favor, Son por un favor. poco más, son un Tengo, poco más. sí, tengo varias más yo también por acá, pero vamos con las tuyas. Ya, perfecto. Nos preguntan qué tan complicado es acoplar los paneles en mi casa. Ya, yo lo voy a responder. Es realmente fácil, o sea, hacer la instalación de paneles solares en casas, en hogares, es fácil. Lo único que tenemos que verificar es de que haya espacio, obviamente, en el techo, que no hayan sombras y obviamente que el techo te pertenezca, ¿no? A veces nos llama gente de sus departamentos y quieren paneles solares, pero está bien en un edificio y el techo no es de ellos. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si es que hay espacio, si es que no hay sombras, entonces la instalación es muy fácil, se acopla muy fácilmente a las instalaciones eléctricas, no hay que hacer cambios al cableado eléctrico, simplemente se entra al tablero general y ahí se hace la conexión. Entonces, para responder eso es fácil, simplemente hay que verificar un par de cosas y eso le da el ok a la instalación. Otra pregunta que tengo acá dice, ¿cuál es el retorno de inversión de una instalación de paneles solares? Ok, esta pregunta es un poquito capciosa, ¿ya? No hay una respuesta específica y depende de muchos factores. Si bien los costos de los paneles pues, de una instalación están más o menos establecidas, va a depender también el retorno de inversión en base a la tarifa eléctrica que uno tenga. Normalmente las tarifas domésticas que cualquier persona pues tiene en su casa son tarifas relativamente altas comparadas a las comerciales industriales. Entonces, nuevamente, si hay espacio, si no hay sombras y si se pueden poner los paneles, el retorno de inversión va a depender ya de un tema de radiación y de ubicación de la instalación. Ya vimos, Emilio nos ha compartido de que en Lima, por ejemplo, en el invierno la producción baja, pero sí hay. Entonces el retorno va a ser un poco mayor. Si ponemos paneles en Arequipa o en Piura, en Trujillo o en el Cusco, ahí hay más sol todo el año, entonces el retorno de inversión va a ser mayor. Más o menos lo que nosotros hemos visto en Lima para clientes residenciales puede ir desde los 6 años hasta los 8 años, más o menos en promedio el retorno de inversión. Tengan en cuenta que una instalación fotovoltaica tiene un tiempo de vida de 25 a 30 años. En el caso de provincias, el ROI es más rápido, ¿no? Porque no tenemos esos inviernos grises. Y hemos visto también retornos de inversión muy rápidos, desde 2 años hasta más o menos 4 años, ¿no? Pero depende mucho de la ubicación, depende mucho y de la tarifa principalmente eléctrica que cada uno tenga, ¿no? Y la última que tengo acá, ya para terminar con mis preguntas, dice, ¿se necesitan permisos para instalación de paneles solares? Ya. No se necesitan permisos. Instalar paneles solares en tu casa, en tu comercio, en tu industria, es básicamente como instalar un grupo electrógeno, ¿no? A gasolina, que tú lo prendes de emergencia, está dentro de tus 4 paredes, y si no tienes luz, pues jalas tu grupo electrógeno y te abastece. Es prácticamente el mismo concepto, los paneles solares. Sin embargo, lo que sí hay que tener en cuenta es de que cuando uno instala paneles solares, tienen que venir también con una instalación de un medidor inteligente para poder habilitar lo que se llama la inyección cero. ¿Qué es la inyección cero? Eso hace de que cuando la producción de energía solar es mayor al consumo que uno pueda tener en su casa, obviamente va a haber un excedente, una sobreoferta de generación. Eso no se puede ir a la red. Eso sí está a la red eléctrica pública.
eso sí está establecido, que no se puede. Entonces, este medidor inteligente lo que hace, como lo explicó Emilio, es limitar la cantidad de energía que el inversor y los paneles generan para equiparar, digamos, el consumo de la casa y que no haya un excedente. Entonces, de esa manera, no hay excedente de inyección a la red y no hay ningún problema. Pero no se necesita ningún tipo de permiso y, y uno lo puede hacer en su casa sin ningún problema. Esas son las preguntas que tenía por acá, Francesca. Genial. Gracias, gracias. Yo tengo algunas preguntas más. De hecho, una de las preguntas era muy similar sobre, bueno, es una pregunta compuesta, son varias preguntas, pero nos hablaban sobre los permisos necesarios para instalar paneles solares y luego nos preguntan sobre qué tan desarrollado se encuentra el mercado peruano en cuanto a normativa. Y ahí me atrevo a responder, bueno, hay una segunda parte de esta consulta, pero como Perú GBC y varios miembros de Perú GBC somos parte de un comité con el Ministerio de Vivienda para actualizar la norma EM 080, la cual busca promover el uso de energías renovables, puntualmente paneles solares, y esperamos que sea obligatorio para ciertos sectores. Esta norma todavía está en proceso, avanzando lento, pero bastante encaminado, así que vamos avanzando en cuanto a obligatoriedad de uso de paneles solares, pero no sé si Guillermo, Emilio, ustedes que están un poco más metidos en el tema, pueden complementar un poco más cómo nos encontramos también en cuanto a normativo. De repente hay algunos otros documentos, algunas otras normativas, algunas regulaciones, quizás la de generación de energía que puedan complementar a lo que acabo de mencionar. Sí, te comento, como comentó Guillermo, actualmente no está permitido inyectarse excedentes. Déjenme un momento poner el láser. Aquí está. Gracias. Ya, como les comentaba, en esta gráfica, por ejemplo, vemos un sistema fotovoltaico que ha sido dimensionado por encima del consumo del cliente. Si bien ganamos este ancho que aquí no hay, cuando llegamos por encima de la instalación, eso aquí no lo podemos dar a la red porque nos sancionan económicamente. Entonces, aquí lo que hacemos al día de hoy es poner el medidor dirigente y hacer que los paneles solo generen aquí. Entonces, en vez de hacer una campanita, sube, hace un techo y luego baja. Y eso nunca se va a generar. De cierta manera se pierde. Sin embargo, hay una reglamentación que está en proceso para digamos, igualarlos a los estándares europeos. ¿Qué dicen los estándares europeos? Que si tienes un excedente de energía, lo puedes vender a la red pública y esa venta te genera un descuento en el recibo. Entonces, eso permite aún mayores ahorros a los clientes que pongan paneles solares. Ahorita una de las limitaciones para instalar paneles solares es justamente esto, que digamos, a veces buscamos un punto medio entre no quedarnos por debajo de lo que necesitan, pero tampoco poner mucho de tal manera que se pierda, buscamos un punto medio. Pero una vez que esa reglamentación que tarde o temprano va a llegar porque es beneficiosa para todos en realidad, a los clientes se les podrá poner cualquier cantidad de paneles, sabiendo que el excedente siempre va a irse a la red y va a generar descuentos a ese cliente. Lo mejor es que aun si le instalamos un sistema con inyección cero, como le comentamos, y digamos, este año le instalamos un sistema con inyección cero y opera como con ese techito. Y al año siguiente sale la reglamentación y te dice, oye, tú puedes ahora vender tu electricidad y tener descuentos en tu recibo. Entonces, no hay que ir de nuevo a la instalación a volver a romper pared, poner cable, etcétera. Nada de eso. Simplemente yo desde casa hago un par de clics y automáticamente se desactiva la inyección cero y los paneles generan todo lo que pueden generar. Entonces, los paneles solares ahora, aparte de generar ahorros de por sí y generar beneficios económicos y medioambientales, también te deja listo para que cuando se dé esta reglamentación que es la de generación distribuida, puedas obtener aún más ahorros con los mismos paneles sin hacer nada. Si es que se les dimensiona de esta manera que comento aquí, con este, entre comillas, excedente, que por ahora, que aún estamos esperando que salga esa reglamentación, que por ahora tenemos que recortarlo.
Gracias, Emilio. Gracias por ahondar en esa consulta. La segunda parte de esta pregunta sobre el tema normativo y regulaciones era si existen estudios para poder suministrar energía a través de la red de paneles solares, justo lo que estamos hablando en estos momentos. Si es que hay algún tipo de estudio que ustedes recomendarían, quizás alguna lectura, quizás algún pequeño curso o algo como para que la gente pueda entender un poco mejor el tema. Esa es la pregunta complementaria y luego tengo un par de preguntas más para ya ir cerrando. No me preocupes, a ver, sobre lo primero que es un poco más académico, Guillermo, no sé si tenemos algún webinar en nuestro canal de YouTube, no estoy seguro, no sé si puedes ayudarme con eso. La pregunta era sobre los tipos de estudios. O Exacto, sea, ¿qué puede leer alguien que entiendo que es una pregunta un poco más académica para entender más sobre esto de reglamentación, ¿puedes repetir esa parte, por favor? sí, sí, claro. Para entender un poco más todo el tema del suministro de energía a través de la red, ¿no? Que ya que obviamente disminuye muchísimo el tiempo de retorno de inversión y haría que muchos sistemas no utilicen baterías. Si es que conocen un poco de literatura sobre este tema o de repente países donde hay normativas que estén funcionando muy bien, que se puedan dar una chequeada. Ya, ok. Bueno, hay bastante información sobre esto en el Internet. La manera de buscarla sería como net metering, es una de las formas como se le conoce a esto, el inyectar energía a la red. Es parte de la reglamentación de generación distribuida que en el Perú no hay y que sí hay en muchos otros países. En realidad, el no tener esa reglamentación es una limitancia muy grande a la hora de hacer los estudios financieros, digamos, de una instalación fotovoltaica, porque como mencionó Emilio, cada vez que dimensionamos una instalación, tenemos que dimensionarla al mínimo del consumo para asegurarnos de no generar de más. No porque haya problemas generar de más, sino que si generamos de más, esa energía se desperdicia. Y si generamos de más, eso significa que hemos puesto una instalación más grande de lo necesario y es más costosa, ¿no? Pero si hubiera una instalación una regulación de generación distribuida, ahí es al contrario. Ahí lo que uno trata de hacer es meter todos los paneles que uno pueda en su techo. Contra más, mejor. Así, eh, todo el excedente que haya en el día no solamente te va a ayudar a cubrir el 100% de tu consumo, sino que el excedente se va a ir a la red. Al irse a la red, la empresa eléctrica te va a compensar de alguna manera, ¿no? Lo que se llama net metering o net billing. Son dos conceptos parecidos, ¿no? En uno de ellos, la red, para esto la empresa eléctrica te tiene que poner un medidor inteligente que te va a detectar tanto la energía que ellos te venden como la que tú le inyectas a la red. Y de esa manera, al final del mes, hacen ellos su cuadre y te dicen, bueno, tú has consumido tanto y a su vez has inyectado tanto. Entonces, la empresa eléctrica te puede dar un crédito a favor, ¿no? Que tú lo puedes utilizar en las noches, porque en las noches no tienes energía solar, puedes utilizar ese crédito contra la noche, o inclusive hasta te puede pagar. En algunos países, en algunos estados de Estados Unidos, lo que tú ingresas a la red, la empresa eléctrica te la paga. Entonces, imagínate, pues si tienes un techo gigantesco, si tienes una fábrica muy grande, con espacios muy amplios, entonces te conviene pues llenarlo de techos, abastecerte, no pagar electricidad o pagar un mínimo solo lo de las noches y el resto, el excedente, pues inyectarlo a la red y crear un beneficio, ¿no? Entonces, los que quieran saber más de esto, entren a internet, busquen net metering, net billing y van a ver bastante información al respecto. Esto hay en casi todos los países de Sudamérica. Lamentablemente nosotros somos uno de los únicos de los pocos que no lo tienen, pero esperamos que ya venga pronto. Esperamos que venga pronto. Bueno, nos quedan 10 minutos, tenemos varias preguntas pendientes, pero ¿qué les parece, Guillermo Emilio, si hacemos una ronda de preguntas flash, que tengan respuestas muy cortas? Voy a tratar de seleccionar las que tengan respuestas cortas para poder dar finalización al webinar y dar un par de anuncios que no quiero dejar de darlos. ¿Les parece si hago un par de preguntas muy rápidas? De acuerdo.
Ya. Vamos. Nos dicen, ¿qué porcentaje pierden los paneles solares sobre su capacidad año a año? Más o menos entre 2%, un poco menos inclusive. Perfecto. La potencia de los equipos, ¿hay algún tipo de efecto en la potencia de los equipos al utilizar paneles solares? ¿Cómo? ¿Hay algún tipo de efecto en la potencia de los equipos si es que los operamos con paneles solares? Por ejemplo, si tenemos me invento, ¿no? Una secadora conectada a un panel solar, ¿habría algún tipo de efecto en su potencia? No, nosotros dimensionamos para que los paneles junto con el inversor cubra toda la potencia de todas las máquinas que tengas, lavadoras, bombas, planchas, y operen todas al 100% de su capacidad. Los paneles ni los inversores lo limitan de ninguna manera. Pero sí hay un efecto en el sentido de que cuando hay equipos con motores, estos equipos por lo general crean picos a la hora del arranque. Entonces es importante saber, a veces te dicen, yo tengo una refrigeradora o tengo un taladro, ¿no? Entonces que lo uso para trabajar. Es importante saber las características técnicas de esos equipos porque a la hora que arrancan generan un pico que debe ser cubierto por la energía solar. Si nosotros solamente dimensionamos en base al uso continuo, digamos, cuando haya este pico de arranque no se va a dar. Entonces, por eso es muy importante tener todo un cuadro de cargas con todas las equipos que se están pensando abastecer, ¿no? Gracias a ambos por estas respuestas. Y vamos con una última, no es tan rápida esta, pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de paneles solares que se ven instalados a 0 metros sobre el nivel del mar versus algunos que se han instalado, digamos, 5.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Hay algún tipo de diferencia? Como está más alto, no hay menos atmósfera entre el sol y los paneles, reciben más radiación, entonces dan un poco más de energía, pero también como el aire es menos denso, el calor no se disipa tan bien y por ahí pierde, entonces un poco de gana por un lado, pero baja por el otro. Pero sin embargo, ambos funcionan, ¿cómo se llama? Dentro de lo esperado, se funciona también en base a eso. Genial, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, hemos corrido con las últimas preguntas. Teníamos algunas que han quedado pendientes. Nos preguntaron sobre la presentación. El video va a estar colgado en nuestro canal de YouTube que les compartí hace unos minutos y se los voy a volver a compartir para que puedan entrar y verlo a partir del día de mañana. Y bueno, nada, simplemente quería aprovechar que estamos todos acá esta tarde y comentarles que este sábado vamos a tener nuestro taller de certificación EDGE. Para los que conocen un poquito más del tema, la certificación EDGE es una de las muchas certificaciones de construcción sostenible que tienen presencia en el país. Si es que están familiarizados con las ordenanzas de promoción de edificaciones sostenibles en algunos distritos en donde te bonifican con altura adicional, EDGE es una de las certificaciones que al certificarte te dan esta bonificación, ¿no? Así que si alguien está animado, aún está a tiempo para inscribirse. Y bueno, simplemente dejarles también nuestras coordenadas para cualquier consulta, duda que tengan, futuras inscripciones a eventos, cualquier contacto también con el equipo de Caral. Agradecerles específicamente a los tres, a Guillermo, a Emilio y a César, nuestro invitado especial, por unas espectaculares presentaciones, por la paciencia, por la creatividad para responder algunas consultas, Emilio, con la pizarra y todo. Te agradecemos muchísimo por eso. No sé si quisieran dar algunas palabras de cierre. Sí, Francesca, primero que nada, pues nuevamente agradecerles a ustedes por la labor que realizan. Creo que es muy importante el tema de la sostenibilidad en edificaciones. Ustedes hacen un muy buen trabajo en eso. Agradecerles también por la invitación y darnos la oportunidad de compartir un poco lo que hacemos. Y bueno, cualquier interrogante, cualquier necesidad, si quieren saber más, nos pueden buscar en nuestro website caralenergia.com o en nuestro Facebook o Instagram o LinkedIn. Solamente ponen Caral Soluciones Energéticas y ahí vamos a aparecer. Estamos atentos a cualquier interrogante que tengan. Hacerles saber también de que todas las evaluaciones que nosotros realizamos son sin costo para nuestros futuros potenciales clientes. Entonces no tengan ningún problema en contactarse con nosotros y ver si es que hay algún potencial de energía solar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos.
César también, muchísimas gracias por acompañarme esta tarde. Muchísimas a todos los que nos han acompañado en nuestro jueves de webinar. Ya saben, si están animados al taller Edge el día sábado, escríbanos por favor. Asimismo, la próxima semana tendremos un seguimiento al webinar al curso Taller Edge, y durante el mes de septiembre estaremos sacando webinars todos los jueves, temas recontra variados, así que les recomiendo seguirnos en nuestras diferentes redes, apuntarse a nuestro boletín para que estén enterados y se puedan apuntar a todos estos webinars que son totalmente gratuitos. Les mandamos un saludo, esperamos que tengan un excelente resto de la semana y nos vemos, esperamos muy pronto.